Llevaban ya 7 días allí y esa era la última de las noches que pasarían en ese lugar. Eran un grupo adolescente de amigos que, sin percatarse, forjaron una profunda amistad en solo una semana. El lugar era un complejo rural entre montañas en el que las familias buscaban relax y el desprenderse de preocupaciones cotidianas durante las vacaciones. Laura recordaba que durante el viaje en coche hacia ese lugar, el entusiasmo brillaba por su ausencia en ella. Huir de la ciudad, aunque fuera solo por unos días, no le parecía una buena idea, y menos para pasar, junto a los aburridos de sus progenitores, unos días en un lugar sin internet, televisión ni ninguna de las tecnologías con las que estaba acostumbrada a convivir. Le esperaban vacas, caballos y un río en el que bañarse. Todo extremadamente fascinante. Algo empezó a cambiar, pero en su percepción, cuando, tras cenar lo que su madre había cocinado en un arcaico hornillo comunitario que existía en cada planta de ese edificio donde se albergaban, decidió ir a dar una vuelta para despejarse. No tardó en llegar a una plaza en la que 5 muchachos, 3 varones y 2 chicas, charlaban amigablemente sentados en el suelo formando un círculo. Decidió, aunque con cierta timidez, acercarse a ellos que, sin dudarlo un segundo, le invitaron a sentarse allí y compartir el coloquio que tenían. Eran un grupo de náufragos en un mundo de adultos, dispuestos a sobrevivir juntos a todo aquello. Ella se presentó, diciéndole su nombre, y los demás hicieron lo mismo, de manera improvisada pero inesperadamente ordenada. Mónica, Lorena, Juan, Alberto y Ramón. Era muy probable que tuvieran que repetirle esos nombres en próximas ocasiones. Era probable que algunos, todos, menos uno. El nombre de Ramón se le quedó impreso en la mente, de la misma manera que se le quedó grabada esa profunda mirada de tonalidad azulada. Era un chico muy guapo, pero parecía ser el más serio de todos. Esa noche fueron todos a dormir muy tarde. Laura y Mónica tenían sus estancias en la misma planta y ala del edificio, por lo que fue de la última de las que se despidió. Estaba cansada, la hora era intempestiva, pero no logró dormirse con facilidad. Estaba contenta por haber encontrado ese grupito con el que ayudarse a pasar ese mal trago de vacaciones aburridas, pero lo que más le hacía mantenerse despierta era algo que sentía dentro de sí, que no había conocido en su corta vida. No podía sacar de su mente esos ojos azules. Tardó un buen rato, pero al fin el cansancio pudo con ella y se durmió. Pronto amaneció y los padres de la chica tuvieron que insistir en varias ocasiones para que ésta se levantara a desayunar. Una vez sentada en la mesa, se dio cuenta de que era un desayuno fantástico, pero no se detendría mucho tiempo a disfrutarlo. Se bebió un vaso de zumo y se llevó una tostada untada en mantequilla para comer por el camino. Los padres se sorprendieron de la actividad con la que se había levantado, más habiendo comprobado el hastío del día anterior. Al poco, junto a Mónica se encontró con el resto del grupo, dispuesta a hacer cosas divertidas. Las horas y los días pasaron como lo hacen los recuerdos en una sesión de diapositivas. Charlas bajo el sol, partidos improvisados de 3 contra 3 en la plaza con una pelota de fútbol deshilachada, espeleología en las interminables cuevas que encontraban, largos baños en el río, partidas de cartas entre tazas de café. El cometido de todo aquello, que en un principio era intentar sobrellevar de la mejor manera un tiempo de reclusión entre montañas, se había transformado en crear y fortalecer esa amistad, algo que jamás olvidarían, aun con el paso de los años. Además, y sabido por todos, algo más había crecido dentro de ese grupo que superaba con creces el límite de la amistad. Un diario improvisado en una pequeña libreta fue el primero en enterarse de lo que crecía en el corazón de Laura. La segunda fue Mónica, un par de días después, tras ver cómo su amiga miraba a Ramón y sin tapujos hacerle un exhaustivo interrogatorio en el que la chica confesó. En esa última noche, pero casi todos lo sabían. ¿Lo sabría también Ramón? ¿Qué pensaría él de todo aquello?
El grupo se encontraba al lado del río esa noche. Todo parecía que había cambiado. La alegría con la que charlaban habitualmente había desaparecido. Estaban tristes. En esos días se habían conocido bastante y sabían que todos vivían en lugares muy distantes entre sí, por lo que al día siguiente la despedida sería definitiva. Se habían pasado escritos en papel, los correos, el Facebook y los números de teléfono para seguir hablando por Telegram, pero esa sería la última noche en la que estarían juntos. En ese momento, Mónica guiñó el ojo a Laura y les dijo a los demás que aunque fuera la última noche, todos, y mirando a su amiga repitió con firmeza ese todos, debían aprovecharla, por lo que propuso darse un último baño en el río. Juan, Lorena y Alberto entendieron al instante las intenciones de la chica, y quitándose la ropa, mostrando los bañadores que previsoramente llevaban bajo la misma, corrieron hacia el agua. Laura y Ramón, nadie podría haber deducido el porqué, o quizás sí, decidieron que no era momento para baños. Él se levantó de donde estaba y se sentó cerca de la chica. Ella lo agradeció con una sonrisa y con la ruborización de sus mejillas. Una mezcla entre nerviosismo adolescente y la acción de las juguetonas hormonas hacían que dentro de ella hubiera una explosión de sentimientos. Ramón le miró fijamente a los ojos, mientras, deliberadamente, le cogió de la mano. ¿En qué estás pensando? Ella no pudo más que contestar lo primero que se le pasó por la cabeza, y dijo: en que eres más divertido de lo que parecías. Él, sorprendido por la respuesta, no pudo evitar echarse a reír. Pronto, ella le acompañó. Esa risotada era vigilada desde el agua por unos chicos que disimuladamente jugaban a mojarse, pero se mantenían totalmente atentos a lo que pasaba con la joven parejita. Esa joven parejita no hacía más que ir envolviéndose en una burbuja en la que el resto del mundo iba quedando fuera. Incluso la luna, tan cotilla de las actividades nocturnas, tenía serias dificultades para seguir la escena. La burbuja iba haciéndose cada vez más y más pequeña, tanto que no podían evitar acercarse cada vez más para mantenerse dentro, convirtiendo la conversación en un susurro que llevó a Ramón a confesarse: Laura, me gustas, y acercó sus labios a los de la chica, besándolos de la manera más dulce que supo. Ella recibió ese beso, el primero de su vida, y lo aceptó sin rechistar, notando cómo un escalofrío le nacía en la comisura y le recorría todo el cuerpo. En el agua, el cuarteto vitoreaba divertido ante ese beso, pero los dos protagonistas ni siquiera se percataron de ello. Ambos se desvanecieron en ese beso y se fundieron mientras el astro nocturno sonreía emocionado entre las estrellas. A la mañana siguiente, Laura, montada en la parte trasera del coche, era arrancada del lugar en el que nunca habría querido ir y del que ahora no quería partir. Los 5 amigos estaban allí para decirle adiós, y ella los vio a través del parabrisas trasero. Antes se había despedido de todos, uno a uno, incluso de Ramón, con un par de besos, ya que, aunque deseaba hacerlo de otra manera, percibió que la presencia de sus padres no se lo permitía. Al alejarse, todos agitaban sus manos, y el chico de los ojos azules se llevó una de ellas a la boca y le lanzó un beso. Ella hizo lo mismo de manera disimulada, mientras una lágrima empezaba a brotarle del ojo derecho. El coche tomó una curva y el grupo de amigos desapareció de su vista. Laura se mantuvo durante buena parte del viaje, a pesar de que su padre le insistió en que se sentara, mirando atrás, viendo cómo el destino le alejaba inexorablemente de allí. Justo un año después, el destino elegido por sus padres para las vacaciones era el mismo. Habían valorado que era muy económico y que su hija se lo había pasado muy bien en ese lugar. Seguramente habría sido por el río y las montañas, que le encantaban. Ella
Estaría encantada de dirigirse a ese lugar, si no fuera porque Ramón le había explicado en una conversación de hacía un mes que a pesar de haberlo intentado, el destino de sus vacaciones sería otro ese verano. El resto del grupo sí que estaría, pero ella, sin querer desmerecer a los demás, no se sentía totalmente reconfortada por eso. El viaje fue largo, y cuando el coche volvió a tomar esa maldita curva en dirección inversa, pudo ver a sus 4 amigos esperándola. Mónica saltó de alegría al reconocer el coche y dio un grito que Laura logró oír desde dentro del vehículo. Trataría de intentar pasárselo lo mejor posible. Con esos chicos, no le quedaba otra. Además, no podía más que agradecer que la recibieran de aquella manera. El coche se detuvo y Laura bajó del mismo. Arrancó a correr hacia el grupo para abrazarlos a todos y entonces, sorprendida, se dio cuenta de que había una figura escondida entre ellos. Una figura que se mostró entre las sonrisas cómplices de los demás y le miró sonriéndole también. Ella, sorprendida, se detuvo y empezó a temblar. Una mezcla de alegría y nerviosismo la inundó, y esos ojos azules corrieron hasta ella, la abrazaron y sin miedo a nadie ni a nada, la volvieron a besar un año después.